fucking white male! Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy quería hablaros del caso de Ana Julia Quezada, El Diario y tribalismos. Como ya sabéis todos, Ana Julia Quezada es la asesina confesa de un niño llamado Gabriel, al que la prensa pues habría apodado el pequeño Gabriel o el pescadito, y fue uno de estos casos que causó mucho revuelo y mucha preocupación en los medios de comunicación y en la opinión pública. El niño estuvo desaparecido durante 2 semanas y durante esas 2 semanas pues toda España estuvo súper volcada con este caso. Aparecía en todos los matinales informativos, en todas las tertulias. El pequeño Gabriel prácticamente estaba en la cabeza de todos los españoles. Y que se vuelque así la opinión pública en general pues no es algo que suceda en todos los casos de niños desaparecidos. Y normalmente para que esto suceda pues habría un pequeño pozo de arbitrariedad sumado a un contexto sociopolítico que haría que estos casos se convirtieran en especialmente sensibles para la opinión pública y muy atractivos para los medios de comunicación. Algo parecido, por ejemplo, pues habría sucedido con las niñas de Alcácer, con el caso de Madeleine McCann, con la desaparición de Marta del Castillo, y el caso del pequeño Gabriel, por sus circunstancias, se convertía en uno de estos casos que nos llamó la atención prácticamente a todo el mundo. Y la asesina confesa de este caso tan sensible a la opinión pública, Ana Julia Quezada, pues se convirtió en uno de los principales villanos de España. Como dada la naturaleza humana, no podía ser de otra manera, sobre todo porque su actuación dramática mientras duraba la búsqueda del pequeño Gabriel, pues había convertido su crimen en algo muchísimo más retorcido. Había fingido preocupación por la muerte del niño, había salido en la tele medio llorando, pidiendo que volviese, había salido consolando al padre y a los familiares y allegados, había participado en las batidas de búsqueda, incluso habría dejado pruebas falsas para dirigir a la policía en la dirección opuesta en la que ella habría cometido el crimen. Y evidentemente pues la opinión pública no pasó estas cosas por alto, y ya era alguien al que le iba a caer la del pulpo simplemente por haber sido la asesina del niño. Pero todo este contexto y esta forma de actuar pues desde luego que le sumaba puntos en su imagen de madrastra fatal. Pero lo que es más llamativo del caso y la razón por la que os quiero hablar de él es porque algunos representantes de la izquierda intentaron utilizarlo para hacer esta política interseccional a la que nos tienen acostumbrados. Y uno pensaría que estos representantes, algunos muy importantes de nuestra izquierda cultural, pues serían un poco más inteligentes. Pero ni siquiera en un caso tan flagrante como el de la asesina esta de Ana Julia Quezada, tan psicópata y tan fría, ni siquiera en estos casos pudieron dejar de lado el hecho de que esta mujer, en efecto, no solo era una asesina confesa, sino que era negra, inmigrante y además mujer. Y ya en marzo de 2018, Ignacio Escolar dijo en Al Rojo Vivo que el discurso de odio contra Ana Julia Quezada no solo era por haber asesinado a este niño, sino que también era por ser mujer, por ser inmigrante y por ser negra. Sobre todo en relación con lo que estamos leyendo en redes sociales, un discurso de odio que creo que está azuzado por 3 motivos, porque además de ser una presunta asesina, es una mujer, es un inmigrante y es negra. Y creo que todo eso está provocando que mucha gente encabece un discurso de odio alrededor de estas tres cuestiones. Hermano, ¿qué me estás contando? Para Ignacio Escolar, en las redes sociales y nuestra sociedad en general, que por supuesto pues son hiperracistas e hipermachistas, estaban utilizando este crimen en concreto para cargar contra los colectivos de inmigrantes y contra los colectivos de mujeres, simplemente porque Ana Julia Quezada era negra, inmigrante y mujer. Otras personas dentro de nuestra izquierda y muy comprometidas contra la violencia contra las mujeres, como Lucía Echevarría, por supuesto, retuitearon hace poco. Tuiteaba La Sexta: Ana Julia Quezada es la primera mujer en España que se enfrenta a prisión permanente revisable. Y Lucía Echevarría decía: sin embargo, hubo 29 niños asesinados por sus padres hombres en 6 años, 2013 a 2019. Y para ninguno de esos hombres se pidió prisión permanente revisable. Y eran sus propios hijos. Me gustaría saber por qué sí se pide en el caso de Ana Julia Quezada. Gracias. Y por supuesto luego la corregían que para algunos de estos padres pues sí se habría pedido la prisión permanente revisable y para otros no. Es curioso que mencionase a los 29 padres pero no mencionase a las madres, que por cierto eran muchas más. Pero más allá de eso, evidentemente las penas pues van en función de un contexto. Sin embargo, Lucía Echevarría parecía empecinadísima en que aquello se trataba pues de una cuestión de sexo, lo cual es absolutamente absurdo, sobre todo de acuerdo a todos los estudios que hay al respecto que nos apuntan que se tienden normalmente a juzgar con más severidad a los hombres que a las mujeres, a los que por el mismo tipo de crímenes se les tiende a computar penas más severas. Algún día quizás nos pondremos a hablar de esto con más profundidad. Sin embargo, Lucía Echevarría pues nos daba a entender que habría algún tipo de contubernio maquiavélico contra Ana Julia Quezada, específicamente por su condición de mujer. El colectivo de afroféminas, por su parte, pues también estuvo en el foco de la polémica porque también interpretaron que este crimen se estaba convirtiendo en un vehículo para el odio. Y yo no creo en los linchamientos, no creo que haya un buen linchamiento, independientemente de cuál sea el sujeto
al que se esté linchando, ya sea La Manada, ya sea Ana Julia Quezada, ya sea el toro que mató a Manolete. Pero vosotros azuzáis con unos y os rasgáis las vestiduras con los otros. Por ejemplo, en un caso judicialmente tan complejo como era el de La Manada, vosotros lo teníais clarísimo. El hombre blanco heterosexual era el culpable de este tipo de agresiones sexuales, que además estaba perfectamente representado en el grupo en cuestión, si hasta había un policía y un militar, o sea... frotándoos las manos estabais en ese momento, por eso le disteis también tanta cobertura. Joder, mira este patriarcado, esta cultura de la violación, joder, es que el porno es que les vuelve locos a los hombres, joder, macho. Pero con Ana Julia Quezada, sin embargo, creéis que las mismas redes sociales que vosotros os encargáis de polarizar se están pasando de la raya, porque lleváis años mirando de forma complaciente e incluso promoviendo la crítica social y cultural asociada a nuestros rasgos identitarios. Que lleváis años fomentando el tribalismo más burdo, más bobo y más evidente que nos podemos echar a la cara. Porque el señorito Ignacio Escolar, que se permite decir cosas como que a esta mujer, Ana Julia Quezada, se la odia por ser mujer y por ser negra y por ser inmigrante, el muy patán dejaba que en su diario se publicasen cosas como esta. Nos han convencido, nos han engañado y nos están ganando esta guerra. La guerra más silenciosa del mundo, la guerra más larga y más invisible. Una guerra con dos bandos bien diferenciados, pero cuyos integrantes no son conscientes de engrosar sus listas. Y cualquiera pues pensaría que se trataría de una suerte de blogs de conspiracionistas hablando de los chemtrails que los aviones dejan en el cielo. Pero no, se trataba de Barbija puta hablando de la guerra secreta entre hombres y mujeres. Y esto no lo escribía de forma irónica. O la guerra más larga y más invisible. Los hombres no creen que los hombres maten a las mujeres por ser mujeres. Las mujeres no son conscientes que por ser mujer te pueden matar. Por lo visto, hay un diario llamado El Diario que promueve y promulga abiertamente que existiría una guerra secreta entre hombres y mujeres y que los hombres la irían ganando. Básicamente que tanto grupos de mujeres como grupos de hombres seríamos grupos absolutamente homogéneos, iguales todos entre nosotros, que tendríamos básicamente las mismas metas, las mismas necesidades y las mismas inquietudes, que estos grupos estarían enfrentados en una guerra, que básicamente pues todas las violencias exogrupales que se producirían contra el colectivo de mujeres serían inequívocamente producto de este enfrentamiento. What the fuck. Por supuesto, las eventuales violencias que se darían de mujeres hacia hombres pues serían interpretadas como una respuesta casi involuntaria ante la continua cometida del colectivo de varones. Y un diario y una élite cultural que o acepta pasivamente estas premisas o directamente se encarga de divulgarlas, tiene el cuajo de denunciar racismo, xenofobia y machismo cuando una asesina confesa mata a un niño además en unas condiciones especialmente horribles, en un caso que además tiene toda la atención de la opinión pública. Y no me malinterpretéis, el tribalismo es algo a lo que los seres humanos tenemos tendencia. Habría una serie de experimentos sociológicos llamados el paradigma del grupo mínimo que precisamente apuntarían en esta dirección. En el libro de The Coddling of the American Mind hablarían de ello, que es un libro que ya os he recomendado muchas veces. Por ejemplo, Henry Tagfeld, que habría sido una víctima del Holocausto y que estaba muy interesado en investigar el tribalismo, pues condujo una serie de estos experimentos. Se produjeron en los años 60 y lo que hacía este investigador era dividir a distintos grupos de acuerdo a valores aleatorios. Por ejemplo, en lanzar una moneda. A los que les saldría cara les pondría en un grupo y a los que les saldría cruz les pondría en el otro. Luego, pues se cogían a individuos dentro de estos grupos y se les pedía que hicieran una distribución aleatoria de algo, por ejemplo de monedas. Y estas personas pues tenían una tendencia a hacer una distribución más favorable a aquellos que formaban parte de sus grupos, es decir, a aquellos que habían obtenido el mismo resultado que él en el lanzamiento de la moneda. Otro estudio, por ejemplo, sería el del neurocientífico David Eagleman, que utilizaba imágenes de resonancia magnética y básicamente pues examinaba los cerebros de personas que estaban viendo los vídeos de otros individuos siendo pinchados en la mano con un alfiler y comprobaron que el área del cerebro que gestionaba el dolor tenía muchísima más actividad cuando estas personas identificaban a los otros a los que le estaban pinchando la mano como personas que formaban parte de alguno de sus grupos. Por ejemplo, si eran de su misma religión, si eran de su mismo país, si eran de su mismo pueblo. Y básicamente todos estos experimentos señalaban que no tenemos la misma empatía hacia personas que nosotros consideramos como los otros o a gente que vemos como de un grupo externo al nuestro. No la tenemos, nos sentimos más identificados y nos preocupa más la gente que nosotros entendemos como que es más cercana. Esto puede tener distintos niveles, puede ser a nivel de la familia, a nivel del barrio, a nivel de la ciudad, a nivel del país, a nivel del continente, puede ser por sexo, puede ser por raza, puede ser por orientación sexual, y esto pues podría ser una respuesta evolucionaria que nos prepararía para potenciales conflictos entre grupos, podría ser una forma para defendernos ante posibles amenazas que vengan de grupos externos. El caso es que tenemos la tendencia a actuar de esta forma.
Ya está, tampoco hay que darle más vueltas, es lo que es. Pero ojo, que tengamos una tendencia hacia el tribalismo, pues no significa que debamos vivir de acuerdo a este. No significa que estemos abocados a vivir en sociedades tribales y a enfrentarnos irremediablemente de acuerdo a nuestros tribus y a nuestros grupos. Vivir de acuerdo a alguno de nuestros instintos primarios es precisamente lo que la gente mal socializada hace. Es lo que haría un violador, es lo que haría un asesino. Dar rienda suelta a no sé qué instintos más primarios, olvidando que vive en una comunidad con unas reglas que todos debemos respetar. Y creo que durante algún tiempo en nuestras sociedades, pues casi todos intentábamos vivir de acuerdo a ese precepto que puso tan de moda Martin Luther King en aquel famoso speech. La frase aquella de: tengo un sueño en el que mis 4 hijos vivirán en una nación donde no serán juzgados por su color de piel, sino por el contenido de su carácter. Que básicamente pues aboga por relacionarnos y valorarnos entre las personas por cómo somos por dentro y por el contenido de nuestro carácter, y no de acuerdo a rasgos identitarios y arbitrarios, como podría ser nuestra raza, nuestro sexo o nuestro color de piel. Y con color de piel y raza me refiero a lo mismo, lo que pasa es que me he liado. Por cierto, recordaros que esta frase de Martin Luther King sería considerada como una forma de microrracismo hoy en día en algunos campus universitarios por negar las realidades discriminatorias que vivirían las personas racializadas y todo este rollo. Pero sí que creo que de una forma más o menos generalizada, hace unos años pues todos intentábamos actuar de acuerdo a esta premisa. Esto no significa que siempre actuásemos bien, que la sociedad fuese perfecta o que no existiese el tribalismo, no significa eso. Pero sí que significa que más o menos, mejor o peor, algunos más que otros, pues de una forma generalizada intentábamos caminar en esta dirección. Pero ahora mismo, en lugar de intentar alejarnos de este tribalismo al que estaríamos más o menos predispuestos, pues hay una parte de la izquierda que ha decidido zambullirnos de lleno en él. Y medios de comunicación progresistas, como El Diario, pues promulgan cosas como que vivimos en una guerra entre grupos homogéneos, que las mujeres necesitan espacios no mixtos porque los hombres son muy peligrosos a veces, y que además a las mujeres se las mata por ser mujeres. Que parece ser una premisa azuzada de forma global y que prácticamente todo el progresismo pues ha aceptado de forma ciega. Sí, se las mata por ser mujeres, no hay ninguna duda, claramente por ser mujeres, solo eso. Y claro, esto todo pues es como ir uniendo puntos, ¿no? Una cosa nos lleva a la otra. Si aceptamos la premisa de que se las mata por ser mujeres, pronto llegaremos a la premisa de que estamos en una guerra entre sexos. Y se está promoviendo este tribalismo entre estas personas porque nuestras diferencias se están intentando enfatizar en lugar de intentar diluirse. Y cada vez más se invita a la gente a refugiarse en sus grupos y a tener miedo a las personas que no forman parte de estos. Y esto, señores, lo que hace es fomentar el tribalismo, pero no solo de una de las partes, sino de todas las partes. Y al mismo tiempo que se promueve todo esto, estos mismos ineptos cogen y se escandalicen de que haya personas que señalen a Ana Julia Quezada por ser negra, por ser mujer o por ser inmigrante, que por cierto la hay, pero por fortuna no son ni de coña tan representativos como a ellos les gustaría, porque eso es lo que están deseando, porque Ignacio Escolar o persigue esto, o Ignacio Escolar es la persona más incompetente que nos podemos echar a la cara. Y no sé si Ignacio Escolar es o muy tonto, o muy malo, o mucho de las dos cosas. De lo que no me cabe ninguna duda es de que es esto exactamente lo que está promoviendo. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribíos al canal. Gracias a la gente que me apoya, gracias a los que compartís mis vídeos, gracias a los que me apoyáis por PayPal, gracias a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. Gracias, no podría hacer esto sin vosotros. Es curioso porque este vídeo formaba parte de una especie de recopilación semanal de noticias que quería hacer, porque quería tocar distintos temas. Y resulta que me ha quedado demasiado largo y como no quería sacar un vídeo de 1 hora y media haciendo una recopilación semanal, pues he decidido sacarlo de forma individual. Pero quiero tocar estas noticias y me da la sensación de que podría currármelas para que duren más o menos lo que ha durado este vídeo. Quiero hablar de las cuotas y de Miss Monopoly, quiero hablar del aliado del mes y la pornografía, quiero hablar de hombres maltratados y la línea telefónica que habrían abierto en Andalucía. Quería hacer algunos comentarios sobre YouTube, tendencias y el nuevo videoclip que sacó hace unos días los chicos del maíz, y espero que a lo largo de la semana pueda tocar todos estos temas, así que esperad más de un vídeo. En fin, que no os quiero abrumar ni dar el coñazo, muchas gracias a todos los que estáis ahí y no tengo mucho más que decir. Un saludo y hasta otra.